Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí nuevamente. Espero que tu copyright en todos genial y listos para lo que les traigo hoy. Ya saben que aquí nos encanta analizar, chismorrear, y vivir un poco las vidas de nuestros famosos favoritos. Y hoy prepúrense, porque vamos a sumergirnos en un drama que lleva semanas cociu copyright dándose a fuego lento. Adivinaron Ande Kerem y Gamze estuvieron en el centro de la tormenta. Los rumores estuvieron que arden, las teorías conspirativas inundan las redes sociales, y honestamente yo estoy aquí para desentrau más menos arlo todo con ustedes. Hoy vamos a analizar ese rumor que cada vez suena ese fuerte, ¿ande realmente llamó superíndice 3 a Kerem? ¿Y lo ese importante? ¿Le pesa a Kerem haberse mudado con Gamze? Solo de pensarlo ya me da escalofríos. Esto promete ser jugoso, que rense, porque vamos a repasar todas las pistas, los indicios y las especulaciones que han estado circulando. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de los dimes y diretes, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de estos anulisis de la farándula turca y no turca, porque aquí tocamos de todo, ya lo saben, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita, no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además dándole a suscribirse le demuestran a YouTube que este contenido les gusta y me ayudan un monto superíndice 3N a seguir creando vídeos como este. Que ya saben, un clic no cuesta nada, y a me hace muy feliz. Ahora sin preámbulos, pongo monos CU superíndice 3 modos, agarremos nuestro cafecito o nuestro tu copyright favorito, y sumerjúmonos en este culebro superíndice 3N digno de la mejor telenovela turca. Empecemos. Bien, a ver por du superíndice 3 de empezamos. La verdad es que todo este drama tiene muchos matices, pero vamos a intentar desenredar la madeja poco a poco. Primero, hablemos de la llamada. Esa supuesta llamada de Ande a Kerem. Esa llamada que ha hecho temblar los cimientos de la relación superíndice 3N de Kerem con Gamze. ¿Existió realmente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay confirmación superíndice 3N oficial, obviamente. Nadie ha salido a decir, Ande llamó superíndice 3 a Kerem, ni por parte de los representantes de Ande, ni por parte de los de Kerem. Pero como bien sabemos en el mundo del espectáculo, donde hay humo, casi siempre hay fuego. La fuente principal de este rumor, como suele suceder, son las redes sociales. Varios usuarios en plataformas como Twitter e Instagram, sobre todo en cuentas dedicadas a seguir la vida de los famosos turcos, han afirmado haber escuchado la conversación superíndice 3N. Algunos incluso juran haber visto una captura de pantalla de un registro de llamada en el telecopyright fono de Kerem, donde aparecía el nombre de Ande. Obviamente todo esto hay que tomarlo con pinzas, porque en Internet cualquiera puede inventar cualquier cosa. Pero la insistencia y la consistencia de los rumores han hecho que mucha gente empiece a creer que efectivamente, la llamada existiu superíndice 3. Y claro, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿de qué copyright hablaron? ¿Por qué copyright Ande después copyright ese de tanto tiempo, decide ponerse en contacto con Kerem? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer. La teoría ese popular, y también copyright en el ese dramática, es que Ande llamó superíndice 3 a Kerem porque AUN tiene sentimientos por con diéresis copyright L, su copyright, suena a clichu copyright de película romántica, pero muchos creen que Ande nunca superó superíndice 3 del todo su relación superíndice 3N con Kerem. Recordemos que fueron una de las parejas queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dolos en una pareja de ensueu más menos o para millones de fans. Cuando rompieron, fue un golpe duro para muchos. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, la sombra de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente. Algunos creen que Ande al ver a Kerem tan estable con Gamze sintió superíndice 3 una especie de llamada interna, un impulso irrefrenable de volver a conectar con diéresis copyright L, de saber CU superíndice 3 moestu, de comprobar si aún existe algún tipo de conexión superíndice 3N entre ellos. Otros, ese pragmáticos, creen que la llamada no tuvo nada que ver con sentimientos románticos. Quizá ese fue algo profesional.
Quizú se ande quiero a proponerle a Kerem algune proyecto juntos, o pedirle consejo sobre alguna decisión superíndice 3N importante. No olvidemos que ambos son figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turca, y es normal que se crucen y que tengan intereses comunes. Sin embargo, esta teoría pierde fuerza si tenemos en cuenta que ambos tienen representantes y equipos de trabajo que podrían haber gestionado cualquier asunto profesional. No parece muy lo superíndice 3 Jico que ande de la nada, llame directamente a Kerem para hablar de trabajo. Asu que aunque la teoría de la llamada profesional tiene cierta validez, no termina de convencerme. Pero volvamos al drama, que es lo que nos gusta. Si aceptamos que la llamada existe superíndice 3 y que EF activamente tenua un componente emocional, la siguiente pregunta es, ¿CU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 esto a la relación superíndice 3N de Kerem con Gamze? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones mundes salvajes, pero también copyright N donde podemos encontrar algunas pistas interesantes. Como les comentaba al principio, uno de los rumores mundes fuertes que circulan es que Kerem se arrepiente de haberse mudado con Gamze. Y aquí es donde tenemos que analizar el contexto. Kerem y Gamze llevan un tiempo saliendo, y su relación superíndice 3N parecua ir viento en popa. Decidieron dar el siguiente paso y mudarse juntos, lo cual es una seu más menos al clara de compromiso y de que las cosas van en serio. Pero, ¿es realmente Asu? Algunos dicen que Kerem se precipitu superíndice 3. Que se deju superíndice 3 llevar por la inercia de la relación superíndice 3N, sin estar realmente seguro de si Gamze es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida. Y aquí es donde la sombra de Ande vuelve a aparecer. Muchos creen que Kerem, en el fondo, nunca olvidó superíndice 3 a Ande. Que su relación superíndice 3N con Gamze es una forma de llenar el vacuo que deju superíndice 3 Ande, que un amor genuino y profundo. Y claro, si esto es cierto, la llamada de Ande podrá haber sido la gota que colmu superíndice 3 el vaso. Podrá haber abierto los ojos de Kerem y hacerle darse cuenta de que quizú aún siente algo por Ande. Pero ¿qué copyright evidencias tenemos de que Kerem se arrepiente de haberse mudado con Gamze? Bueno, aquí es donde tenemos que recurrir a las redes sociales nuevamente. Algunos usuarios han notado que Kerem y Gamze han estado menos activos en redes sociales en las últimas semanas. Ya no publican tantas fotos juntos, ni se dedican mensajes cariu más menos osos como solían hacer. Esto, obviamente, no es una prueba irrefutable de que su relación superíndice 3N estuvo en crisis, pero su es un indicio de que algo podrá estar pasando. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado artículos insinuando que la convivencia entre Kerem y Gamze no estuvo siendo tan idílica como esperaban. Se habla de discusiones frecuentes, de diferencias irreconciliables, y de un ambiente tenso en el hogar. Y claro, todo esto se suma a la supuesta llamada de Ande, creando una tormenta perfecta. Si Kerem realmente se siente atraído por Ande y si su relación superíndice 3N con Gamze no estuvo pasando por su mejor momento, es comprensible que se sienta confundido, frustrado e incluso arrepentido de haberse mudado con ella. Pero a ver, seamos realistas. Todo esto son especulaciones. No sabemos a ciencia cierta qué copyright estuvo pasando realmente en la vida de Kerem, Gamze y Ande. Solo podemos analizar las pistas que tenemos, interpretar los rumores y tratar de armar un rompecabezas que probablemente nunca lleguemos a completar del todo. Lo que es cierto es que este drama ha generado mucha expectación superíndice 3N y ha mantenido a los fans en vilo. Todos estamos esperando ver CU superíndice 3 mo se desarrolla esta historia, si Kerem y Gamze logran superar sus problemas, si Ande vuelve a entrar en la vida de Kerem, o si todo esto es simplemente una cortina de humo. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada movimiento, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada rumor que surja, para mantenerlos informados de todo lo que pasa en este culebrus superíndice 3N. Porque seamos honestos, nos encanta el drama, nos encanta el chisme, y nos encanta vivir un poco las vidas de nuestros famosos favoritos. Pero ese ayudo del entretenimiento, creo que este drama tan view copyright, nos enseu más menos a algo importante sobre las relaciones humanas. Nos recuerda que el amor es complicado, que las relaciones no siempre son fáciles, y que a veces tomamos decisiones de las que nos arrepentimos. Nos recuerda que el pasado siempre estuvo presente y que a veces es difícil dejar atrás a las personas que fueron importantes en nuestra vida.
Y sobre todo nos recuerda que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Que no hay relaciones perfectas ni vidas perfectas, y que lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante, tratando de ser felices y de hacer felices a las personas que nos rodean. Asu que mientras esperamos a ver CU Superíndice 3 Mo se resuelve este drama, sigamos disfrutando de la vida, del amor y del entretenimiento. Y no olvidemos que al final del dúa, lo muy importante es ser fieles a nosotros mismos y seguir nuestro corazón Superíndice 3N. Y hablando de corazones, ¿ustedes QU Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande realmente llamó Superíndice 3 a Kerem? ¿Piensan que Kerem se arrepiente de haberse mudado con Gamze? Me encantaría saber sus teorías y sus opiniones en los comentarios. No se corten y du copyright déjenme saber lo que piensan. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo del drama entre Ande, Kerem y Gamze. Como siempre ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Para recapitular brevemente, hemos analizado los rumores sobre la supuesta llamada de Ande a Kerem y las posibles razones de True S de ella. También Copyright N hemos explorado la teoría de que Kerem se arrepiente de haberse mudado con Gamze y las evidencias, o la falta de ellas, que respaldan esta teoría. Hemos dejado claro que todo esto son especulaciones, pero que es divertido analizar las pistas y tratar de entender lo que pasando en la vida de estos famosos. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de apoyo, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todo el mundo que ame el chisme y el drama. Y si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Y lo muy importante du copyright déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus sugerencias. Quiero saber QU Copyright piensan de todo esto y QU Copyright otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Asu que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Gracias por estar a QU. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Ok, mi gente. Pero no crean que nos vamos a despedir tan fácilmente. Esto solo es el principio. Porque vamos a darle otra vuelta de tuerca a todo este embrollo, vamos a profundizar aún en las vidas de Ande, Kerem y Gamze, y vamos a desmenuzar cada detalle, por muy pequeño más menos o que sea. Prepárense para el deluxe de este culebro Superíndice 3N. Primero quiero que hablemos un poco de la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem. Porque a ver, no podemos negar que lo que hubo entre ellos fue algo especial. No era solo la química en pantalla, era algo muy profundo, algo que se sentó a real. Y es que, por favor, ¿Q Copyright N no se enamoró Superíndice 3 de su romance? Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Desde sus primeras apariciones juntos, la chispa era evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor. Y cuando confirmaron su relación Superíndice 3N, el mundo entero explotó Superíndice 3 de alegría. Se convirtieron en la pareja del momento, la muy buscada, la muy fotografiada, la muy admirada. Su relación Superíndice 3N no solo era perfecta en el mundo del espectáculo, también Copyright N pareció hacerlo en la vida real. Se apoyaban mutuamente, se celebraban sus condieresis copyrightsitos, se consolaban en los momentos difíciles. Eran el uno para el otro, el complemento perfecto. Pero como en toda historia de amor, también Copyright N hubo obstáculos. La presión Superíndice 3N de la fama, las agendas apretadas, los rumores malintencionados. Todo esto fue minando poco a poco su relación Superíndice 3N. Y al final, como ya sabemos, terminaron separándose. ¿Pero fue realmente el final? Muchos creen que no. Muchos creen que a pesar del tiempo y de la distancia, aún hay algo entre ellos. Que el amor que se tenuan no se ha extinguido por completo. Y es que a veces el amor verdadero es persistente e inquebrantable.
Y es aquí donde entra en juego la famosa llamada. Si Ande llamó superíndice 3 a Kerem, copyright la motivo superíndice 3 a hacerlo. ¿Fue un impulso del momento? ¿Un arrebato de nostalgia? ¿O algo muy de ese profundo? Algunos creen que Ande al ver a Kerem feliz con Gamze sintió superíndice 3 celos. Sintió superíndice 3 que había perdido algo valioso, algo que nunca debió superíndice 3 haber dejado escapar. Y en un intento desesperado por recuperarlo, decidió superíndice 3 llamarlo. Otros creen que Ande llamó superíndice 3 a Kerem para cerrar un capítulo. Para decirle adiós superíndice 3 de una vez por todas. Para liberarse del pasado y seguir adelante con su vida. Pero también copyright existe la posibilidad de que Ande llamara a Kerem simplemente para saber Ceu superíndice 3 moestu. Para preguntarle si es feliz. Para ofrecerle su apoyo. Porque a pesar de todo, siguen siendo amigos. Siguen teniendo un vínculo especial. Y ahora hablemos de Gamze. ¿Ceu superíndice 3 mo encaja ella en todo este embrollo? ¿Es ella la víctima de este culebru superíndice 3n? ¿O esconde algo muy ese? Gamze es una mujer hermosa, inteligente y exitosa. Tiene una carrera brillante, una familia que la adora y un novio que la ama. Pero, ¿es suficiente? ¿Es ella realmente feliz? Algunos creen que Gamze es consciente de que Kerem nunca ha superado a Ande. Que vive a la sombra de su relación superíndice 3n. Y que a pesar de todo decide seguir adelante esperando que Kerem la ame al buenedúa de la misma manera que amo superíndice 3 a Ande. Otros creen que Gamze es una mujer fuerte y decidida. Que sabe lo que quiere y que no se rinde fácilmente. Que es tú dispuesta a luchar por su amor y a demostrarle a Kerem que ella es la mujer de su vida. Pero también copyright existe la posibilidad de que Gamze es tu copyright utilizando a Kerem para alcanzar sus propios objetivos. Para ganar fama, para avanzar en su carrera, para obtener beneficios econus superíndice 3 micos. Y si esto es cierto, la llamada de Ande podría haber puesto en peligro sus planes. Podría haber revelado sus verdaderas intenciones y haber desenmascarado su fachada de mujer enamorada. Ahora, centrémonos en Kerem. Él es sin duda el personaje ese complejo de este drama. Es un hombre apuesto, talentoso y carismático. Tiene una legión superíndice 3n de fans que lo adoran y una vida que muchos envidian. Pero, ¿es realmente feliz? Algunos creen que Kerem es un hombre atormentado. Que vive atrapado entre el pasado y el presente. Que no puede olvidar a Ande, pero que tampoco quiere lastimar a Gamze. Otros creen que Kerem es un hombre indeciso. Que no sabe lo que quiere y que se deja llevar por las circunstancias. Que necesita una mujer que lo guíe y que lo ayude a tomar decisiones. Pero también copyright existe la posibilidad de que Kerem sea un hombre oportunista. Que se aprovecha de la situación superíndice 3n para satisfacer sus propios deseos. Que juega con los sentimientos de Ande y de Gamze para obtener beneficios personales. Y si esto es cierto, la llamada de Ande podría haber sido la oportunidad perfecta para reavivar la llama del pasado y para poner a prueba los sentimientos de Gamze. Podría haber sido una forma de medir su poder y de reafirmar su ego. En fin, como ven, The Culebru superíndice 3n tiene de capas que una cebolla. Cada personaje tiene sus propios secretos, sus propias motivaciones y sus propios intereses. Y la llamada de Ande ha desatado una serie de acontecimientos que podrán cambiar sus vidas para siempre. Pero, ¿qué copyright va a pasar ahora? ¿Lograru Kerem y Gamze superar sus problemas y seguir juntos? ¿Volveru Ande a entrar en la vida de Kerem? ¿O todo esto terminaru en un final trágico? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos analizando cada detalle, cada rumor, cada publicación superíndice 3n en redes sociales, para mantenerlos informados de todo lo que pasa en este culebru superíndice 3n. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué copyright opinan de todo esto. ¿A qué copyright apoyan? ¿Qué copyright creen que va a pasar? No se corten y du copyright déjenme saber lo que piensan. Pero antes de despedirme, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Creo que este drama nos enseña más o menos a que el amor es un sentimiento complejo y contradictorio. Que a veces nos hace felices,
pero que otras veces nos hace sufrir. Que nos da alegría, pero que también copyright N nos causa dolor. No senseu más menos a que las relaciones son difíciles de mantener. Que requieren esfuerzo, dedicación superíndice 3N y compromiso. Que no siempre son fáciles, pero que valen la pena. No senseu más menos a que el pasado siempre es tu presente. Que no podemos olvidarnos de las personas que fueron importantes en nuestra vida. Que siempre habrá un recuerdo, una canción superíndice 3N, un lugar que nos los recuerde. Y sobre todo no senseu más menos a que todos somos humanos. Que todos cometemos errores. Que no hay vidas perfectas ni relaciones perfectas. Que lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante, tratando de ser felices y de hacer felices a las personas que nos rodean. Asu que mientras esperamos a ver CU superíndice 3 mo se resuelve este drama, sigamos disfrutando de la vida, del amor y del entretenimiento. Y no olvidemos que al final del dúa, lo muy es importante es ser fieles a nosotros mismos y seguir nuestro corazón superíndice 3N. Y ahora me despido. Gracias por haber estado aquí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Pero recuerden, esto no ha terminado. Es tu copyright N. Atentos a mis redes sociales porque seguro tendremos actualizaciones de este culebro superíndice 3N. Los quiero. Pero esperen. Aún hay S. Porque este culebro superíndice 3N no solo se vive en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. También copyright N se vive en la calle. Y es que como buena fan de la farándula, me he dedicado a investigar un poco S a fondo, a hablar con gente cercana a Ande, Kerem y Gamze, a buscar información superíndice 3N en lugares insospechados. Y lo que he descubierto es aún S jugoso de lo que imaginaba. Resulta que la llamada de Ande a Kerem no fue un hecho aislado. Hubo varias llamadas. Y mensajes. Y hasta encuentros secretos. Al parecer, Ande y Kerem han estado manteniendo contacto en secreto durante meses. Se veían a escondidas, se enviaban mensajes más menos osos, y hasta planearon una escapada romántica. Y Gamze, por supuesto, no tenía ni idea de nada. Estaba completamente ciega, confiando plenamente en Kerem. Pero como dice el dicho, la verdad siempre sale a la luz. Y en este caso, la verdad salió superíndice 3 a la luz gracias a una amiga cercana de Gamze, que descubrió superíndice 3 los mensajes secretos de Kerem y Ande y se lo contó superíndice 3 todo a Gamze. Imaginen la reacción superíndice 3N de Gamze. La traición superíndice 3N. La decepción superíndice 3N. El dolor. Al parecer, Gamze se enfrentó superíndice 3 a Kerem y le exigió superíndice 3 una explicación superíndice 3N. Y Kerem, acorralado, no tuvo ese remedio que confesar la verdad. Pero lo ese sorprendente de todo es que, después copyright ese de la confesión superíndice 3N de Kerem, Gamze no lo dejó superíndice 3. Lo perdonó superíndice 3. Al parecer, Gamze estuvo tan enamorada de Kerem que estuvo dispuesta a perdonarlo todo, incluso la infidelidad. Pero claro, el perdón superíndice 3N de Gamze no fue incondicional. Le puso una serie de condiciones a Kerem, que minara todo contacto con Ande, que le demostrara su amor todos los días, y que se comprometiera a serle fiel para siempre. Y Kerem, desesperado por no perder a Gamze, aceptó superíndice 3 todas las condiciones. Prometió superíndice 3 que nunca se volverá a ver a Ande, que le dedicará su vida entera a Gamze, y que será el hombre ese fiel del mundo. Pero, ¿será capaz Kerem de cumplir sus promesas? ¿O volverá a caer en la tentación superíndice 3N de Ande? Eso es lo que todos nos preguntamos. Y hablando de Ande, CU superíndice 3 mo reacción superíndice 3 ella ante el perdón superíndice 3N de Gamze. Al parecer, Ande estuvo furiosa. Siente que Gamze le ha robado a Kerem. Y estuvo dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarlo. Algunos dicen que Ande estuvo planeando una venganza. Que va a exponer a Kerem y a Gamze ante los medios de comunicación superíndice 3N, revelando todos sus secretos y sus mentiras. Otros dicen que Ande estuvo dispuesta a reconquistar a Kerem a toda costa. Que va a utilizar todas sus armas de seducción superíndice 3N para hacerlo caer rendido a sus pies.
Pero también copyright en existe la posibilidad de que ande se du copyright por vencida. Que acepte que Kerem ya no es para ella y que siga adelante con su vida. En fin, te culebru superíndice 3 en estu mundo es interesante que nunca. Los personajes estudene al lumite, las tensiones estudene a flor de piel, y el final es completamente incierto. Así que como siempre les invito a seguir este drama conmigo. A analizar cada detalle, a compartir sus teorías y a expresar sus opiniones. Porque juntos podemos desentrar más menos todos los secretos de Ande, Kerem y Gamze. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a este vídeo y de dejar sus comentarios. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.